está bien, Ayes. Que Yahweh les bendiga. Damos gracias este viernes, día de reposo. Damos gracias al Padre por permitirnos predicar su palabra y hablar de temas que muchas veces se habla poco. Y este tema de hoy es un tema quizás no muy hablado o no muy enseñado. Vamos a tocar obviamente versículos bíblicos, pero vamos a hablar un poco del origen de los reptilianos. ¿Quiénes son los reptilianos? Se habla tanto en las redes sociales con el tema de los reptilianos. La semana pasada, si no me equivoco, había hablado sobre los grises, sobre los ovnis, según la Biblia, ¿no? Habíamos estudiado ese tema y estudiábamos y aprendíamos de que estos grises son ángeles caídos. Los ángeles caídos tienen facultad de transformarse en otros seres. Y bueno, daba un estudio acerca de esto. Y en un momento toqué un poco el tema de los reptilianos. Pero ¿qué es lo que pasa? Los reptilianos son totalmente diferentes a lo que son ángeles caídos, sean los grises o otros seres que vienen de otro planeta o de otra galaxia. Así que damos gracias al Padre por este día de reposo. Bendecimos en nombre de nuestro Creador, nuestro Padre. Damos gracias a los hermanos presentes acá en Argentina, Buenos Aires. Y vamos a hacer una oración, vamos a entregar este estudio al Padre para que su Ruach, su Espíritu, a través de Él podamos ser ministrados con este estudio y que pueda ser de bendición esta enseñanza. Así que damos gracias. Padre, te damos gracias en esta hora por estar reunidos en tu nombre, por poder aprender más de ti, más de tu palabra y saber el origen de todas las cosas. Sabemos cómo Satanás ha engañado a la humanidad desde el principio de la creación, desde Adán y Eva, y que en esta hora podamos recibir esta enseñanza, poder entender aún más acerca de estos seres reptilianos. En el nombre de Yahoshua, que tu palabra sea de bendición a todo aquel que lo escuche. Te damos gracias. Amén. Entonces vamos a comenzar, y lo primero que quiero decir es que voy a estar grabando acá el audio, permítanme que lo grabo. De paso voy diciendo que acá en Argentina tenemos un grupo de WhatsApp, donde mucha gente está en este grupo de WhatsApp, y todos los estudios que comparto en Facebook lo grabo en audio y lo comparto al grupo de WhatsApp. Así que aquellos que quizás quieran ser parte para recibir los audios, para estudiar, para compartir a otras personas, también lo pueden hacer. Me pueden mandar un mensaje en privado y poder tener esta herramienta también de WhatsApp para recibir los audios y compartir a los demás. También estamos en vivo en YouTube, Eric Tiseira, así como en Facebook, Eric Tiseira, y en YouTube también, donde aquellos quieren verlo en vivo el estudio, y hay otros estudios más también para poder estar aprendiendo más de la palabra del Padre. Así que grabando, estamos en este día de reposo, séptimo día que el Padre nos ha regalado, y vamos a hablar de los reptilianos. Lo primero que quiero hablar ir es a la Biblia. Quiero ir a Génesis, vamos a ir al comienzo, Génesis, y vamos a ver ahí un poco, vamos a hacer una introducción, cuando el Creador, Yahweh, crea los cielos y la tierra, y luego crea al hombre. En el capítulo 2, luego crea a la mujer. Y vemos que en el capítulo 3, en el versículo 1, dice que había una serpiente. Dice, la serpiente era más astuta que todos los animales del campo que Yahweh había hecho,
y dijo a la mujer, o sea que la serpiente hablaba. Ahora, cuando uno habla de los reptilianos, vemos que los reptilianos es una imagen de lo que es su Dios. ¿Y quién es su Dios? Satanás, Lucifer, la serpiente antigua. Entonces, vamos a ver ahora la introducción y al finalizar el estudio vamos a poder entender por qué los reptilianos son la imagen o son las generaciones que vienen de la serpiente antigua, que es la del huerto del Edén, que es mismo Satanás. Ahora, vamos a ver también que Satanás se diferencia o se caracteriza de una manera clara acerca de lo que es reptil. Satanás se disfraza y se manifiesta siempre a través de lo que son los reptiles, sea un lagarto, una víbora, un cocodrilo, una lagartija o una anguila o exactamente diferentes tipos de animales, lo que sería reptil, ¿no? Entonces, vemos acá que en Génesis capítulo 3 dice que la serpiente era astuta, o sea que era inteligente, que sabía y tenía conocimiento más que los otros animales. ¿Qué es lo que está diciendo ahí? Que en realidad Satanás habitaba en esa serpiente. Satanás, Lucifer, no es una serpiente, sino que se metió dentro de la serpiente, se influenció, se manifestó a través de esta serpiente. Satanás es un querubín, ya lo hemos estudiado esto la semana pasada, un ángel caído donde él era un arcángel con autoridad, un querubín, con autoridad en el reino de Yahweh. Y obviamente quiso culpar el lugar del Creador. Entonces, cuando él cae a la tierra con los ángeles caídos, él lo que se propone es destruir la máxima creación de Yahweh, que era el hombre y la mujer, que era el ser humano. Entonces, ¿qué es lo que hace? Se mete dentro de una serpiente, usa una serpiente para engañar a Eva y sabiendo que la mujer tendría influencia sobre el hombre. Y ayer hablé acerca de las mujeres de Yahweh y hablaba de esto, ¿no? De que cómo la mujer puede influenciar al hombre para bien o para mal. Entonces vemos que era astuta más que todos los animales y que la serpiente le habla a la mujer y le dice con que Dios, con que el Creador les ha dicho no coman de ningún árbol del huerto. Y la mujer le dice a la serpiente, de todo fruto del árbol pueden comer, pero el fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo el Creador, no comerán de él, ni lo tocarán, porque morirán. Y ahí vemos luego que la serpiente empieza a hablar con Eva y a influenciarla de tal manera que termina Eva viendo lo malo como bueno. Dice que vio como ese fruto algo bueno, delicioso por comer. Y fue y comió y desobedeció. Quiero aclarar que no era una manzana, como muchas veces muchos dicen. Era un fruto delicioso, no especifica bien qué clase de fruto, pero Eva comió. Ahora, ¿qué es lo que sucedió? Eva cae en pecado, en desobediencia, porque el pecado es desobediencia a la creación, a las leyes de Yahweh, el Creador, y termina compartiendo, contaminando a Adán, y a través de Adán toda la naturaleza es corrompida, tanto la humana, como la creación. Entonces Yahweh, sabiendo todo esto, empieza a preguntar dónde estaba Adán, Eva, y él termina maldiciendo a la serpiente y le dice, te arrastrarás. Versículo 14. Y Yahweh le dijo a la serpiente, por cuanto hiciste esto, ¿qué cosa? Engañar a Eva y luego Eva compartir el pecado, ¿no? A la desobediencia a Adán.
Por cuanto hiciste esto, maldita serás entre todas las bestias, entre todos los animales del campo. Sobre tu vientre te arrastrarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Entonces, es muy probable que la serpiente antes no se arrastraba. Si no, Yahweh nunca le hubiese dicho, a partir de ahora te vas a arrastrar y vas a comer del polvo. Cuando uno estudia con profundidad Bereshit, Génesis, vemos tanto como el hombre, el ser humano, Adán y Eva, y los animales comían hierbas, vegetales, frutas, no comían carne, no comían otra cosa, solo verde. Y los animales también. Entonces es muy probable que la serpiente comía vegetales, ¿no? Verduras o hierbas. Y ahí dice, vas a arrastrarte y vas a comer el polvo. Ahora, es interesante saber que siempre el reptil, los reptiles, desde la antigüedad, y ahora vamos a verlo, se han manifestado como dioses, estos ángeles caídos, de forma de reptiles. Por ejemplo, en Egipto se ha manifestado un dios que es como un dios de serpiente, donde está erguida. Es interesante esto. Y ahí hay imágenes que yo subí al Facebook, donde pueden ver, hay dos bloques de fotos. La primera que vamos a ver ahora y la última que sería la última parte del mensaje. Entonces vemos que como Satanás, si bien usó esta serpiente, él se encargó desde el comienzo de Adán y Eva del huerto del Edén, del ser humano en la tierra, hasta hoy, que su imagen sea siempre reptil. En diferentes culturas, diferentes creencias, diferentes en sí dioses que son ángeles caídos con respecto a esto. Ahora, ¿los reptilianos son ángeles caídos? No. Y ahora voy a aclarar esto. No son ángeles caídos. Si bien los ángeles caídos tienen que ver con el origen de estos seres reptilianos, pero no son ángeles caídos. Entonces vamos a ir entrando a este mensaje. Entonces, cuando la Escritura habla, y luego vamos a citar varios versículos, de la serpiente antigua, se refiere a Satanás vestido de serpiente, engañando a Eva y luego a Adán. Entonces, cuando vemos que Adán y Eva pecan, luego vienen los hijos, vienen las generaciones, luego vemos cómo la humanidad se corrompe. En Génesis 6 vemos que estos ángeles caídos le llegan a las mujeres, tienen relaciones sexuales, le salen gigantes, los Nefilim, y Yahweh destruye la tierra con diluvio. Estos ángeles caídos son encarcelados, que cuando el Mesías muere y antes de resucitar va a visitar a estos ángeles encarcelados. Vemos también que luego viene lo que es la Torre de Babel. Luego de mucho más adelante se crea la Torre de Babel por medio de Génesis 7, cuando Noé y su familia vuelven a procrear la tierra, porque quedan ellos solamente vivos. Y vemos que luego Yahweh viene y reparte lenguas en la Torre de Babel para que la población en ese entonces se expande sobre toda la tierra. De ahí nace la antigua Babilonia, donde estuvo, cuando uno ve la historia, Nimrod, Semiramis y Tamuz. De ahí nace la religión. De ahí nace la Trinidad Divina, como Nimrod, Semiramis y Tamuz. Como padre, ¿no? O como madre e hija. Como el dios Sol, Nimrod, como Semiramis, que sería una imagen de María, y de Tamuz como niño Jesús. Entonces, todo eso es un origen que nace la religión. A partir de ahí, empieza a haber otros pueblos, como Sumeria. Sumeria era un pueblo muy antiguo, ya en lo que es la Mesopotamia, que era donde estaba la Babilonia antigua, donde estaba la Torre de Babel.
Y ahí es donde estos ángeles caídos, que no son los que pecaron, quiero aclarar esto, que pecaron en Génesis 6 con estas mujeres, son otros ángeles caídos que gobiernan, entre comillas, ¿no? Pero se manifiestan en el primer cielo, y ellos se disfrazan como llamados los Anunnakis. Y estos seres, que la palabra Anunnaki significa los que vienen del cielo, estos se presentan en un pueblo llamado Sumeria, los sumerios. Entonces, vemos que muchos de estos Anunnakis tenían diferentes formas de animales, tenían diferentes formas si bien tenían cuerpos humanos, pero sus rostros tenían diferentes formas como dioses. Y los primeros dioses, los tres primeros dioses, por eso vemos una Trinidad divina, y yo he enseñado la doctrina de la Trinidad. Aquellos que no han visto el estudio, les animo que lo hagan, donde la Trinidad es pagana, nace de Babilonia. Yahweh es uno, el Hijo en sí es uno también, y el Espíritu de Yahweh es uno, pero no existe una Trinidad. Han manipulado las escrituras, los católicos, los que hicieron la traducción de la Biblia al español, han manipulado versículos como Mateo capítulo 28, y todo esto yo lo explico en ese estudio sobre el origen de la Trinidad. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando uno estudia la historia, por eso es importante también estudiar la historia, muchos profesores de historia conocen esto, lo que yo estoy explicando. ¿Por qué? Porque hay un grupo que se llama etnólogos, que son los que estudian el mundo antiguo, las civilizaciones antiguas, las culturas antiguas, los dioses antiguos, y vemos que estos Anunnakis, lo que ellos quisieron hacer es venir acá a la tierra, presentarse como dioses del cielo y esclavizar al ser humano. ¿Y qué hicieron estos Anunnakis? Se presentaron como los creadores de la tierra y del universo y de todo lo que se veía. Ellos le volcaron tecnología a los sumerios. Y ellos fueron los que crearon los híbridos, que son seres que son mitad humana y mitad reptil. ¿Y cómo es esto? Es usar el vientre de una mujer humana y el esperma o la simiente de un ángel caído. ¿Qué hicieron estos sumerios? Lo mismo que hicieron los ángeles caídos, que eran otros, en Génesis 6, cuando les llegaron a mujeres y tuvieron los gigantes. Entonces vemos cómo Satanás, y esto es importantísimo lo que voy a decir, cómo Satanás, Lucifer, desde el comienzo quiso pervertir la genética humana, la genética que Yahweh creó. ¿Por qué? Porque vemos que en Génesis 1, Yahweh dice que va a poner enemistad a la simiente de la serpiente y la simiente de la mujer. Ese versículo es clave para entender. Entonces Satanás desde el comienzo quiso pervertir la genética humana, tanto como a Eva, tanto como en Génesis 6 con estas mujeres, donde nacieron los Anunnaki, los ángeles caídos con las mujeres, donde nacieron los Néfilim, y ahora vemos en aproximadamente 4000 años antes del Mesías, este pueblo con los Anunnakis tuvieron una clase de híbridos donde ellos crearon seres humanos con también características reptilianas. Entonces, ¿qué es lo que sucede? El origen de estos reptilianos, los que hoy se está hablando, que no todos son reptilianos, porque ahora después voy a estar explicando un poco, vienen de estos seres ángeles caídos llamados Anunnakis. Por eso los reptilianos no son ángeles caídos, pero tienen un origen de ángel caído y de humanos. Hay una genética totalmente manipulada con respecto a este tema. Cuando vemos las culturas, por ejemplo, los Anunnakis
que fue en Sumeria, en la antigua Mesopotamia, luego la Babilonia antigua, la lengua caldea, hoy sería lo que es Irak. Se han encontrado muchas tablillas en Irak, por ejemplo, donde han encontrado dioses que eran dioses como reptil, como serpiente, y vemos cómo Satanás se ha manifestado a través de estos ángeles caídos para que el hombre le adore. Entonces, a partir de los sumerios, muchas culturas que se han levantado, pueblos antiguos, empezaban a adorar a estos dioses y mayormente a dioses reptiles. Entonces yo puse acá algunos ejemplos. Hay mucho, aquellos que quizás les gusta un poco la historia, pueden buscar en internet estas culturas antiguas. Por ejemplo, en China siempre adoraron el dragón. El dragón es una imagen, es como una mitología muy sagrada para ellos. Y el dragón representa, fíjense que el dragón tiene características de reptil. El dragón representa a Satanás. La serpiente, el cocodrilo, la lagartija, todo lo que es reptil representa al dios de este mundo, al príncipe de este mundo. Es importante entender esto, porque hay un mensaje subliminal cuando uno ve una imagen reptiliana. Entonces, en China, por ejemplo, adoraban los antiguos a una diosa reptiliana. Era mitad mujer, mitad reptil. Por ejemplo, en Australia, las primeras poblaciones, los aborígenes, también dicen ellos que habían hombres serpiente debajo de la tierra, donde ellos creían que eran dioses subterráneos, digamos, ¿no? Debajo de la tierra, donde ellos adoraban a estos seres, hombres serpientes. Por ejemplo, en México, en Yucatán, también adoraban a dioses serpientes. En México, muy conocido está la serpiente emplumada, que era, la imagen era, yo creo que subí una foto, era una serpiente con plumas, mitad serpiente y mitad pájaro. Y era un dios para ellos. Entonces, cuando uno ve que desde los Anunnakis, las pirámides, por ejemplo, abarcaron toda la historia hasta el día de hoy. Hoy los Illuminati, los masones, tienen esta simbología de la pirámide. Y hoy también podemos ver que todas las culturas adoraron a dioses reptilianos, que hasta el día de hoy los reptilianos es algo que a muchos les asombra, hay otros que no creen que esto es una mentira, pero es algo que viene en la historia de la humanidad. En India habían unos pueblos antiguos que se llamaban los Naga, que ellos también adoraban a hombres serpientes. Dicen que tenían cuerpo humanos, cabeza de serpiente, y tenían en la parte de atrás todo como un lomo, como que tienen las cobras, ¿no? En Japón también los Kappas, otras antiguas civilizaciones, adoraban a dioses reptiles. Y estos dioses, de los Kappa, pedían sacrificios humanos. Una de las características de estos seres reptilianos es que toman sangre, beben sangre y comen carne humana. Fíjense en que los dioses, en la antigüedad, lo que hacían eran pedir sacrificios. Los mexicanos, por ejemplo, lo que fueron los mayas, los aztecas, adoraban a dioses como el sol, la luna, pero otros dioses también que eran reptilianos, donde le pedían sacrificios, tanto de niños como mujeres vírgenes. Entonces vemos cómo Satanás se ha disfrazado de varios dioses con varios nombres en diferentes culturas antiguas, en diferentes países o pueblos en la antigüedad, hasta el día de hoy. En Chile, acá cerca, en Argentina, Chile, también se adoraba hace muchos siglos atrás
sobre una serpiente con alas. Decían que en la mitología hay en Chile que había una serpiente que tenía alas y que era como el guardián de la tierra, ¿no? Esta serpiente. Todas las culturas, griega, Atenas, por ejemplo, también había una diosa de la serpiente. Yo he subido imágenes ahí para que vean. Entonces, estos ángeles caídos que cayeron con Satanás, se presentaron con diferentes nombres, tanto como los egipcios, los babilónicos, los sumerios, con diferentes características, pero siempre mostrando una parte reptiliana. Entonces, muchos historiadores, mucha gente que ha estudiado muchos años estos temas, este estudio me llevó a mí un tiempo estudiarlo, pero hay gente que hace años que viene estudiando este tema, y ellos dicen que este linaje reptiliano nació de los Anunnakis, de los sumerios, y que se hizo muy fuerte en Egipto. Cuando uno estudia los dioses de Egipto, vemos que hay muchos dioses reptilianos. Entonces, a partir de ahí, muchos dicen, y esto es un misterio que solo el Padre sabe, solo Yahweh, que hay un linaje reptiliano, mitad hombre o mitad mujer y mitad reptil, que viene de los egipcios. Fíjense que ahora vamos a estudiar ya al final del estudio, que hoy hay linajes reptilianos que son parte de los Illuminatis, de los masones, que tienen el ojo como símbolo que todo lo ve, que tienen la pirámide como símbolo de poder del sistema nicolaíta, y yo lo he enseñado esto, que es la pirámide, y que arriba de la pirámide todo está el ojo que todo lo ve, como el billete del dólar, de $1, que es Satanás mismo, el príncipe de este mundo. Entonces, estos seres, este linaje reptiliano, viene de siglos tras siglos queriendo gobernar el mundo, queriendo gobernar el sistema. Ahora, yo puse algunas cositas más acá para agregar, para tener en cuenta, pero fíjense que así como todas las culturas, la mayoría de las culturas, los pueblos, han adorado a dioses reptiles, no es casualidad. No es casualidad que desde el comienzo del ser humano en la tierra, Satanás se vista como reptil. Y que a partir de ahí aparezcan dioses reptilianos. En la década del 80 hubo una serie televisiva que fue mundialmente que se llamó B Invasión Extraterrestre. No sé si alguna vez, bueno, algunos jóvenes quizás no existían, pero para los que son más viejos, yo me acuerdo que era más chico y me acuerdo de esta serie que a mí me daba miedo, porque veía las naves venir. Ah, sí, yo la vi también. Y a algunos como que se le caía la piel y se le veía todas las escamas, ¿no? Lo que era un lagarto. Sí. Comían ratones blancos. Sí, me acuerdo. Y esta serie fue muy impactante para muchos, el tema de los reptiles. Ahora yo me pregunto, ¿de dónde sacaron esa serie? ¿Por qué reptiles? O sea, todo tiene un porqué. Nada de lo que nos muestran en los medios es casualidad. La marca de ropa muy conocida y que es una de las más caras del mundo, que es Lacoste, que es un cocodrilo. Justo un cocodrilo, que es un reptil, que es de origen reptiliano. Cocodrilo. Yo trabajo por una empresa acá en Argentina, que es una empresa muy grande de lo que es yerba, y tiene otros productos más. A partir del año pasado, en el logo de cada paquete de yerba, que acá en Argentina es muy conocido, le han puesto un cocodrilo. Interesante. Donde dice la provincia de acá de Argentina, que es Corrientes,
y dice Corrientes hecho en Corrientes y hay un cocodrilo abajo. Y yo digo, ¿qué tiene que ver el cocodrilo con la yerba o con Corrientes? Entonces, los mensajes subliminales están llenos y es importante darnos cuenta de eso. Todo lo que es reptil es en honor a la serpiente antigua y eso es lo que tenemos que tener en claro. Todo lo que es dragón, los dragones, también es en honor a la serpiente antigua, a Satanás. Entonces, cuando hablamos de esta serie Invasión Extraterrestre, vemos que cuando uno veía esa serie era impactante, pero hoy no sería tan impactante. ¿Por qué? Porque hay una historia reptiliana que viene ya de mucho tiempo y también estamos hablando de extraterrestres, que son los ángeles caídos. Entonces, otra película también muy vieja, que yo la puse acá, que es muy interesante para tenerla en cuenta, del año 88, donde se llama la película Ellos Viven, y que un muchacho se ponía unos anteojos negros y podía ver a, no todas las personas, pero algunos podían verlo como seres extraterrestres o formas de reptiles, y él se asustaba obviamente. Y después podía ver las publicidades en la calle, podía ver todo lo que pasaba alrededor y veía cómo el sistema de los medios influenciaban a las masas a consumir, a estar atado en deudas, a gastar, y él se sorprendía. Y hoy en día vivimos en este mundo donde no todos somos seres humanos. Hay un mundo espiritual que es real, donde hay seres humanos de carne y hueso, donde hay ángeles caídos entre nosotros y no nos damos cuenta. Los ángeles caídos, como ángeles de Yahweh, tienen la facultad de hacerse carne. Recuerden los dos ángeles que Yahweh mandó en Sodoma y Gomorra, que Lot albergó en su casa, que todo el pueblo de Sodoma quería llegarles a ellos ángeles, a ellos. ¿Por qué? Porque eran físicos, estaban con una manifestación como humanos, como físicamente, como un cuerpo humano. Entonces, es importante entender esto y que para muchos no es verdad, para muchos esto es una locura, pero hay un mundo espiritual que rige el mundo natural. Y quiero hablar algo que sucedió el año pasado y es muy importante tenerlo en cuenta esto para que nos demos cuenta para dónde vamos. Todo lo que se sube en las redes sociales, todo se ve. La élite todo lo estudia, todo lo ve. Lo que yo estoy hablando ahora está siendo analizado. Va a llegar un momento donde ellos mismos van a tener la autoridad de que cuando vos hables un tema que ellos no quieren que hables, te van a sacar el canal, te van a borrar, te van a liquidar. Y el martes 16 de octubre del año pasado, 2018, a las 20 horas, martes 16 de octubre, yo recuerdo que estaba dando un estudio, estábamos acá dando un estudio, y el canal de YouTube se cayó. Estaba el canal de YouTube, ¿no? Donde podíamos ver videos, donde estábamos grabando. Y yo estaba dando un estudio y se cayó automáticamente el sistema y por 2 horas desapareció el sistema de YouTube. Cuando volvió, empezaron a hablar de que se subió un video ahí en la plataforma de YouTube, donde ese video mostraban un ritual satánico ocultista que estaban haciendo ahí, donde había muchos políticos famosos conocidos, dentro de ellos estaba Obama, y estaban torturando a una joven o una mujer reptiliana, donde estaba toda ensangrentada. Yo no pude ver el video, he conseguido algunas imágenes, subí una, creo 2 imágenes ahora acá al Facebook,
Y automáticamente lo que dicen los hackers, que son los que siempre andan con el tema del sistema de la computación, dice que cuando subieron este video, automáticamente YouTube, que obviamente son manejados por la élite, vieron esto y dieron de baja el sistema en el mundo entero. YouTube cayó por 2 horas. ¿Y qué es lo que luego decían los directores de YouTube o los que manejan YouTube? Que hubo un problema en la red de internet, hubo un problema satelital, como que era algo totalmente ajeno a este video. Y yo creo que no fue así. Entonces se habla mucho de este video. Lo que se ha hablado de que era muy fuerte este video, según lo que cuentan los que pudieron verlo. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque hay un mundo dentro de este mundo que muchos no nos vemos. Que nosotros nos levantamos para ir a trabajar, para ir a estudiar, que estamos todos los días casi siempre haciendo lo mismo, en lo cotidiano, y no nos damos cuenta de que hay muchas cosas que están sucediendo delante de nuestros ojos y no lo vemos. Entonces tenemos que despertar, tenemos que pedirle al Padre que nos abra los ojos espirituales y nos demos cuenta dónde estamos parados. Y que no permitamos que el sistema nos gobierne, nos controle. Porque aún la religión lo que quiere es meterte en un cubo. Y cuando hablo de religión hablo de la iglesia en general. Y no digo que ir a la iglesia está mal. No digo eso. Pero digo que aún la religión, la iglesia, está contaminada con el sistema. Entonces, esta élite, estos Illuminatis, que muchos de ellos tienen linaje reptiliano, gobiernan el mundo hoy. Y que vienen de generación tras generación. Cuando hablamos de Illuminati y masón, hablamos del siglo XVIII, siglo XIX, 200 años, y que hoy están pisando muy fuerte. Entonces, ellos controlan todo. Y ellos quieren que uno sepa lo que uno quiere que sepa hasta ahí. Cuando vos querés averiguar más de ahí, ya ahí te bajan la persiana. Y si vos hablás más de la cuenta, te liquidan. Como muchos famosos que se han levantado en contra de este sistema y los han amenazado y aún muchos han muerto. Y ahora voy a hablar un poquito de Lady Di. ¿Qué le pasó a Lady Di? ¿Por qué tanto se habló de Lady Di? ¿Qué tiene que ver los reptilianos con Lady Di? Yo la otra vez subí una foto de los grises y se me escapó una foto de Lady Di y me decía, ¿qué tiene que ver Lady Di con los grises? No, ahí no tiene nada que ver, pero con los reptilianos sí. Ahora lo voy a explicar, que se me subió esa foto que era para hoy. Entonces, cuando hablamos de los reptilianos, hablamos de un linaje híbrido que es humano y reptil, y que de generación tras generación se ha guardado esto. Y hoy en día se está hablando mucho, y hay muchos testigos, hay muchas personas que afirman esto, y hay personas como David Icke, que es un hombre que ha estudiado mucho el tema de los reptilianos, que ha estudiado mucho la historia, que es un poco lo que estoy hablando hoy. Él se ha dedicado mucho a este tema y él dice que el reinado de Gran Bretaña o la reina Isabel tiene linaje reptiliano, y uno cuando se mete en internet puede ver de todo, puede escuchar de todo. Pero es interesante analizar este tema porque hay muchos testimonios de que dicen y afirman que esta familia siempre han tenido manifestaciones raras. Aún el presidente de Rusia, y esto también se ha hablado mucho, que muchos dicen que es mentira, porque siempre cuando uno habla la verdad, siempre va a haber alguien que dice que es mentira, siempre va a haber una oposición, pero aún el presidente dice que vio en la reina Isabel manifestarse en una forma de reptiliana, de piel verde, escamosa
y su cuerpo como desfigurarse. ¿Y cómo es esto? En una reunión privada que él tuvo con ella y con otros poderosos que gobiernan los gobiernos, ¿no? Ahora, cuando hablamos de la reina Isabel, es una mujer que tiene 92 años de edad, 65 años hace que reina en ese reinado, ¿no?, de Gran Bretaña, y ella, es interesante saber esto, ella es parte de la Illuminati. Ella está con los Illuminatis, ella conoce el origen de la masonería, ella es parte de los poderosos de la tierra, y lo que uno cuando estudia este caso, lo que vemos que ella decide qué mujer sería para su hijo, qué mujer sería para sus nietos. Y vemos que muchos hablan de que la corona británica tiene un origen reptiliano. Ahora, yo me pregunto, ¿puede llegar a pasar esto? Sí, tranquilamente. Porque si hablamos de un linaje que viene de los egipcios, de los Anunnaki, los egipcios, hablamos de gente poderosa, no hablamos de cualquier cosa. Y de que de generación tras generación pudieron avanzar y pudieron procrearse. Y que es una secta, es tan cerrado el círculo que ellos deciden quién entra. Ellos deciden quiénes son parte de la familia. Entonces, hay una mujer que a mí me llamó mucho la atención, que cualquier cosa que el que quiera escucharlo puede buscar en internet. Wilder, Arizona, es una mujer que estuvo 10 años con esta familia británica, con la corona británica, y que ella cuenta y tiene una conexión con David Icke, que es el que estudia sobre el tema de los reptilianos. Esta mujer cuenta todo lo que ella experimentó, lo que vivió y lo que vio dentro de esa familia. Esta mujer, Wilder, Arizona, ella declara que fue un experimento Illuminati. Fue como una persona que la escogieron, la eligieron para experimentar ciertas cosas con ella. Ella dice que a los 3 años, según lo que ella averiguó, fue separada de la madre. O sea, como que la raptaron, ¿no? La sacaron de la madre. Y ella da testimonio de que vio a Bush, por ejemplo, el que fue presidente de Estados Unidos, a Hillary Clinton, que es la hermana del presidente fallecido, Clinton, y de otros poderosos en reuniones ocultas con la reina Isabel y con otras personas, donde tenían reuniones secretas y que eran muy raros porque dice que se vestían de túnicas rojas y que usaban lugares totalmente oscuros con velas rojas. Entonces ella empezó a experimentar cosas muy feas, horribles. Esta mujer cuenta que le hacían beber su orina, o sea, cuando ella orinaba, su propia orina, la guardaban en recipientes y luego se lo hacían beber a ella en el día. También le hacían poner como auriculares donde habían tipo oraciones que todos los días ella tenía que escuchar. O sea, era una tortura tremenda lo que vivía esta mujer. Y eso es lo que es el experimento Ultra K, que ahora voy a explicar qué es eso. Muchos van a decir, ¿qué es Ultra K? El Ultra K es un sistema que fue creado por la CIA, luego que fueron inventados lo que hoy se puede ver en las películas como llamado hombres de negro, que son personas que trabajan para el servicio secreto norteamericano y que a la misma vez tiene conexión con Gran Bretaña, con el reinado de Isabel, y que ellos usan esto para lavar el cerebro de las personas, para injertarle pensamientos, patrones y adoctrinamientos diferentes a lo que son realmente la persona. Y ahora voy a estar hablando un poquito de eso
más adelante. Entonces esta mujer fue testigo de muchas reuniones de la élite. Ella vio, por ejemplo, a Rothschild. Rothschild falleció el año pasado, fue uno de los cabeza de lo que es la Illuminati. Ya obviamente otro hombre está ocupando el lugar. Y era dueño de muchos bancos, de muchas petroleras. Y ella vio a este hombre en esas reuniones. Y ahí es donde ella decía que en esas reuniones habían rituales, sacrificaban personas. Ahí es donde hacían orgías entre varias personas y todo invocaban a Satanás, que su Dios era Satanás, ¿no? Entonces, ella dice que, bueno, decía todo esto en el testimonio. Yo estoy haciendo algo breve, ¿no? Con el testimonio de esta mujer. Ella tuvo que ir mucho tiempo a pedir ayuda psicológica porque quedó muy mal. Y ella cuenta de que ella está segura que la familia de la reina Isabel tienen origen reptiliano, que son humanos y a la misma vez tienen genética reptiliana, ¿no? Y que ellos tienen conexión con los Illuminati y con los poderosos. Ahora, hay muchos famosos que hablan lo mismo. Britney Spears, por ejemplo, la cantante de pop muy conocida, ella misma dio testimonio que uno de los príncipes no era humano. Ahora, pueden estar diciendo esto, pueden mentir, pero cuando muchas personas hablan lo mismo, es porque hay algo que está pasando ahí. David Icke, este hombre que les digo yo, que ahí les puse una foto en el Facebook, él es escritor, investigador, era jugador de fútbol cuando era más joven, y él le apasionó la historia del linaje reptiliano y empezó a estudiar, averiguar. Le hizo una entrevista a esta mujer, Wilder Arizona, y él dice que hay un linaje que viene de los Anunnakis, de los sumerios, de los egipcios, y que se fue guardando de generación tras generación, que muchos de ellos en sí son parte de la elite Illuminati. No todos, pero él dice que muchos son. O sea, concuerda con lo que dice esta mujer, Wilder Arizona. Entonces, él dice que la mayoría de los Illuminati son reptilianos. Otro testimonio que podemos ver es Lady Di, por ejemplo. Se han encontrado muchas cartas de Lady Di donde ella dice que la reina Isabel no era humana. Ella misma lo decía, que dice que a veces ella veía cómo se transformaba en una clase de reptil. Parece una locura esto, pero es lo que decía ella. Y decía que a ella no la querían, que a ella le decían que era como una yegua. Le decían yegua a Lady Di. Que lo único que estaba era para engendrar hijos, o sea, para usarla, ¿no? Y hay algo interesante en algunos testimonios. Por ejemplo, un ex agente del servicio secreto ahí del reinado de Gran Bretaña, de la reina Isabel, que se llamaba el servicio secreto M15, donde él confiesa, antes de morir, y esto está grabado en testimonio, antes de morir, él confiesa que él produjo el accidente de Lady Di. O sea, que no es que murió accidente, sino que fue con causa. Y que él estaba muy arrepentido de lo que le había hecho a ella. Esta mujer, Wilder Arizona, dice que ese accidente fue un sacrificio para su dios Satanás, o sea, para Lucifer, ¿no? Cuando hablamos de los Illuminatis, ¿qué significa la palabra Illuminati en latín? Iluminados. ¿Por quién? Por Satanás. Son iluminados por Satanás, por eso se les llama Illuminatis.
Y ellos decían que fue un sacrificio para el ojo que todo lo ve, que es su Dios, Satanás. Que Yahweh lo reprenda. Entonces, vemos otro testimonio de un hombre que trabajó dentro del reinado, un mayordomo, donde él decía que veía muchas cosas raras y que él veía gritos de personas cuando hacían reuniones, y como que él escuchaba que había gente que estaba sufriendo, como que habían tipo de rituales o sacrificios. Y luego otro testimonio más, que hay muchos, yo puse algunos acá para tener en cuenta. El padre de una chica llamada Megan, que fue la que se casó con el príncipe el más joven del reinado, cuando esta chica se casa con este príncipe, le bloquearon la comunicación con la hija. Le prohibieron ver a la hija. Y él fue a los canales, denunció y no le dieron importancia. Y todas las entrevistas que lo hicieron, como que lo evadían, lo escondían, ¿no? Entonces vemos que hay un linaje reptiliano que a los ojos naturales no se ve, pero existen. Y hay muchos testimonios que apuntan a que uno de los más famosos y más conocidos son esta familia del reinado de Gran Bretaña. También puse ahí una imagen, no sé si pude subir la imagen, donde se ve varios videos, ahí búsquenlo en internet también. Pasa que los videos pesan mucho para subirlo al Facebook, pero hay videos donde hay personas que están saliendo en vivo, reporteros o gente que está en los canales de televisión, que se le empieza a cambiar la pupila del ojo y se le hace en forma de ojo de reptil, así como se lo digo. Y hay muchos videos de muchos cantantes, como Britney Spears, como Katy Perry, como Lady Gaga, como Shakira. Yo puse algunas imágenes ahí en el Facebook, pero busquen luego videos en vivo cuando le hacen entrevistas donde sus ojos cambian. De tener un ojo normal se le hace la pupila como un reptil. Y muchos dicen que muchos cantantes famosos hoy en día son reptilianos. Yo creo, según lo que he estudiado y lo que entiendo, yo creo que no son reptilianos. Lo que sí creo es que ellos tienen en su mente, en su cabeza, el sistema MK Ultra. ¿Por qué? ¿Qué es el MK Ultra? Es un programa que trabaja en el subconsciente y en el inconsciente, y son torturas psicológicas que le implantan a las personas para que tengan patrones diferentes a lo que son las personas. Fíjense que la mayoría de los cantantes demuestran algo que no son delante de la televisión, de los shows, ¿no? Demuestran, cambian el nombre, en vez de llamar como se llaman, le ponen un nombre ficticio. Y ese es el sistema MK Ultra que usan la élite para tanto actores como músicos, cantantes y todo lo que reúne a las masas. Hace poco Katy Perry, que es una cantante muy conocida, estaba cantando en vivo en un recital y ella estaba cantando con el micrófono y en un momento empieza como a hablarle a alguien que estaba al lado y como que le reprochaba y como que se huía de eso, como que estaba viendo algo, no sé si era un demonio, un espíritu. Y en un momento se asusta ella y se desvanece y cae como muerta al piso. Ahí la agarraron, la metieron adentro. Y cuando salió era otra mujer, como que no había pasado nada. Hay un sistema que es este MK Ultra que los resetean.
averigüen lo que estoy hablando. Hay músicos que están hablando entrevistas y se quedan colgados. O que quedan patinados. O los ojos empiezan a como a girar, como a estar colgados y después vuelven. O sea, hay una falla psicológica que lo que hace es trabajar con su mente. Entonces, hay muchos famosos que en medio de las entrevistas o de las charlas que están teniendo, sus ojos cambian. Muchos dicen que son reptilianos. Yo creo que no, sino que es el sistema Illuminati que opera en ellos. Que aún, el tener el ojo como reptil es en honor a la serpiente antigua. Todo lo que es reptil es honor a Satanás, al príncipe de este mundo. Entonces vamos a terminar con la escritura. Vamos a ir a 2 de Corintios. 2 de Corintios, capítulo 11. Versículo 3. Dice Pablo: así que temo que si así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean también de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad al Mesías. Entonces, acá Pablo dice: temo por ustedes para que ustedes no sean engañados, porque está hablando de los falsos apóstoles. No sean engañados como Satanás, la serpiente antigua, Satanás, la serpiente, engañó a Eva. ¿Qué es lo que Satanás hace desde el primer momento que el hombre pisó la tierra que fue creado por Yahweh? Engañar a la humanidad. Ahora, vamos a Apocalipsis 12. Vamos a Apocalipsis 12. Versículo 9. Y dice: y fue lanzado el gran dragón, la serpiente antigua. ¿Quién es el gran dragón? Satanás. ¿Quién es la serpiente antigua? Satanás, Lucifer. El dragón, el gran dragón y la serpiente antigua. Reptil. Dragón, característica reptil, y serpiente, reptil. Y fue lanzado, ¿a dónde? Al lago de fuego y azufre. Ese es el final de Satanás, el príncipe de este mundo. ¿Cuándo se va a terminar el sistema satánico, Illuminati, sistema de todo lo que Satanás está haciendo? Cuando el Mesías regrese a buscar a su pueblo. Y fue lanzado el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Y fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Ahí estamos viendo lo que pasó al principio. Pero dice que él ha engañado al mundo entero. Hoy el mundo entero está siendo engañado por él. Y los reptilianos están llevando por cabeza a los gobiernos del mundo entero. Los reptilianos también, que es mucho para hablar, pero le tiro algo por arriba. Los reptilianos también están en los gobiernos, tanto en Estados Unidos. Se habla mucho de que hay soldados que son reptilianos. Servicio secreto, seguridad privada como Obama, y yo puse una imagen ahí, donde muestran en vivo a un ser que no es humano, sino que tiene forma de híbrido. Hay un video impactante que yo no lo puedo subir porque no me da la memoria del Facebook, donde Obama va a dar un discurso y un hombre medio calvo, pelado, lo recibe y se ríe y se le ve todos los dientes puntiagudos y se le ve el ojo como el ojo de un reptil. Búsquenlo y véanlo en YouTube. Entonces hay un sistema reptiliano que están gobernando las esferas de alto rango, tanto políticamente como gobierno, como autoridades. Porque todos sirven
a la serpiente antigua y al dragón Satanás. Y vamos a terminar leyendo Apocalipsis 20, versículo 2. Y prendió al dragón y la serpiente antigua. El dragón y la serpiente antigua son lo mismo, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Y ahí vemos que el ángel de Yahweh, una vez que el Mesías venga a reinar, Satanás, la serpiente antigua, el dragón, será atado por 1000 años. Luego será soltado de vuelta y querrá engañar a todos por segunda vez, y Yahweh no lo va a permitir. Así que hasta acá el estudio de esta noche. Que Yahweh les bendiga. Espero que haya sido de bendición este estudio. Para cerrar un poquito, cuando hablamos reptilianos, hablamos de un linaje que existe hoy en día. Yo creo que existe. Hay muchos testimonios y bíblicamente podemos apoyar esto, que desde el principio Satanás, en forma de reptil, de serpiente, ha querido engañar al mundo y hasta el día de hoy lo está haciendo. Todo lo que es reptil es en honor a la serpiente antigua. Y hay tantos dioses, tantas culturas que han adorado a reptiles, que hoy en día para muchos es una veneración. Entonces los reptilianos están unidos con los masones, con los Illuminatis, están unidos con la gran élite de hoy, y que vemos que ellos son parte de la élite y que tienen conexión con los presidentes, con los gobiernos, con los ejércitos, y también con las altas esferas que hoy le sirven a Satanás. Así que gracias a los hermanos que se han conectado, que Yahweh les bendiga en este día de reposo, que su bendición, que la bendición del Padre esté en sus vidas, que puedan tener un día de paz, de bendición, que puedan buscar al Padre y saber que este mundo está corrompido, este mundo está siendo guiado por Satanás, y que la única verdad es la palabra del Padre. El único camino es el Hijo al Padre, y saber que cuando sabemos estas verdades podemos ver las cosas de otra manera. Y todos estos estudios nos ayudan a salir de un cubo y a darnos cuenta de dónde estamos parados, a darnos cuenta cómo está el mundo y cómo Satanás se ha encargado de siglos tras siglos para engañar y destruir a la humanidad. Así que Yahweh les bendiga. Gracias a los hermanos que se han conectado. Cualquier duda o consulta me pueden mandar un mensaje en privado. Aquellos que quieran ser parte del grupo de WhatsApp también. Solamente tengo este grupo de WhatsApp para subir los audios de estudio y compartir a aquellos que quizás quieran saber más de este tema. Estos mensajes no solo son para los creyentes, para los hijos de Yahweh, sino todo aquel que quizás no es cristiano, que no ha ido a la iglesia, porque son temas importantes que también pueden conocer. Así que si te fue de bendición, comparte a otros para poder bendecir a los demás. Que Yahweh les bendiga y nos vemos en otro estudio. Que tengan buenas noches. Shalom. Shalom.